especial de Must Know. En este momento tenemos el privilegio de tener a Sergio Sánchez con nosotros. Sergio Sánchez es un oboísta principal de la Filarmónica de Augsburg, nació en Venezuela y ha ganado numerosos concursos, como por ejemplo el concurso de oboe de la Sociedad Internacional de Dobles Cañas en el 2015. Como solista ha tocado en orquestas como la Orquesta de Cámara de Múnich, la Junge Orquesta de Hamburgo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño. Ha participado en diferentes concursos internacionales y ganó diferentes premios asociados como el ARD de Múnich, en el concurso internacional de Sherry, en el Festival Internacional de Boda de Barbirolli, entre otros. Entre el 2010 y el 2017 estudió en la Music Hochschule, donde completó su licenciatura y máster. También estudió en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza en París, en el marco del programa europeo Erasmus. Actualmente Sergio cursa estudios de oboe barroco en la Mozarteum de Salzburgo. Bueno, contame, Sergio, ¿cómo comenzó tu historia con la música? Yo desde chiquito en casa, con mi padre, con mi papá, ya mi papá me hacía cantar, tocar las maracas. Con 3 años yo tocaba maracas, aunque bueno, eso tampoco es que sea tan, tan increíble, pero ya desde pequeño tocaba ya en casa, hacíamos mucha música venezolana, mucha música popular. Y ya más grande, con 10, 11 años, mi mamá me inscribió en un núcleo del sistema de orquesta en Venezuela, en Montalbán, en Caracas. Y ahí comencé a hacer iniciación musical y luego comencé con el instrumento muy rápido. O sea, 3 meses después de que comencé a hacer iniciación musical, que me estaban comenzando a enseñar cómo era que funcionaban todos los ritmos y eso, 3 meses más tarde ya estaba haciendo la prueba para tocar el oboe. Y bueno, así comenzó el estudio del oboe propiamente, ¿no? Pero la música como tal, como te dije, ya fue antes en casa con mis padres, mi papá, que es un músico popular muy, o sea, es una persona que sabe tocar muy bien la música popular venezolana y que hice cantera, como se dice en el fútbol. Bueno, también leyendo también un poco más de vos has tocado en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Teresa Carreño y en la Simón Bolívar. ¿Cuál fue el detonante incluso que hizo que quisieras estudiar música como carrera principal? Bueno, yo creo que eso pasó de una forma que yo realmente ni me di cuenta, o sea, cuando me di cuenta ya era algo que estaba súper decidido, ¿no? O sea, ya estaba como súper decidido que quería estudiar música. Eh, Quizás el mismo detonante fue la música misma, o sea, descubrir y entender las posibilidades que le brinda al espíritu y a la vida ocuparse de la música, ¿no? Pero, bueno, a la hora de definir, cuando yo estaba terminando el bachillerato en Venezuela, tenía como que definir realmente si iba a hacer música o quería hacer otra cosa y no había nada que me llamara tanto como la música. Yo de niño quería ser militar, imagínate. Sí, quería ser aviador, ¿no? Quería ser piloto, pero en el mismo año que yo comencé a tocar oboe tuve un accidente de tránsito donde me operaron y entonces como me operaron y tenía ya cicatrices y tal, entonces ya no era apto como para ser piloto, ¿no? Yo no sé si a día de hoy ya la tecnología cambió y si se puede, pero cuando yo era niño, pues para mí significó eso que, bueno, que olvídate, que eso de ser aviador ya no va a ser, ¿no? Y, y bueno, igual en ese mismo año comencé a tocar el oboe, así que por alguna razón u otra, era, no sé, era lo que me tenía que dedicar. Después de eso, o sea, como te dije, cuando terminé el bachillerato, decidí que iba a estudiar música y más nunca me pregunté si me gustaba otra cosa. O sea, la arquitectura me llamó la atención en algún momento, pero de resto, no sé, fue la misma música y el estudio y fue algo como muy orgánico. Cuando me di cuenta ya estaba tan adentro que ya no me podía salir. Y bueno, y Sergio, ¿qué has aprendido en cada una de tus experiencias estudiando fuera de Venezuela? Pues un montón de cosas. Pero yo diría que de entrada lo que uno aprende es que hay muchísimas otras formas de aprender y entender las cosas, ¿no? Ya el hecho de aprender una lengua como el alemán significa ya aprender o sea, comenzar a pensar
en otro orden, ¿no? El alemán es un lenguaje que tiene un orden gramatical completamente diferente al castellano, ¿no? Entonces ya eso implica un cambio, ¿no? Y así como pasa ahí, pasa también luego en la música y en los procesos o sea, cognitivos, procesos de aprendizaje, o sea, todo cambia porque sí, porque tienes que aprender y adaptarte a nuevas formas. Cuestión que es muy importante luego cuando uno vuelve a casa y cuando uno vuelve al castellano, que uno pues se da cuenta que uno puede, no sé si mejorar, pero que uno puede hacer de una manera diferente para que funcionen las cosas mejor, para ser más eficaces, más rápidos. ¿Cómo definirías el arte y qué es lo que significa el arte para vos? Bueno, yo creo que el arte fundamentalmente es una forma eh, de conectarnos con nosotros y con no sé, con la creación misma, ¿no? Sin ponernos esotéricos, pero eh, si, ya depende de lo que cada quien cree, en que cada quien quiere creer, pero tiene que ver mucho con eso, ¿no? Eh, y en la música es muy fuerte porque al final, por medio de la música, uno siempre termina diciendo lo que uno con palabras no puede terminar de articular, ¿no? Con palabras a veces las palabras no te alcanzan para decir algo y ahí justamente entra la música y te permite como expresar eso que no puedes, ¿no? Y lo mismo pasa pues también con la pintura, con el cine, con la fotografía, con la literatura es muy especial porque a pesar de que tú lees una novela y la novela está escrita con palabras, al final lo que una novela te dice cuando la lees toda, o un texto corto, una ficción, o sea, un cuento o un poema, lo que ese cuento te termina, o sea, lo que ese texto te termina de decir es algo mucho más amplio de lo que te dice cada una de las palabras que forman parte de ese texto. Entonces, sí, en definitivamente creo que el arte siempre termina expresando, diciendo algo que a nosotros nos cuesta mucho articular, ¿no? O sea, articular con palabras. Y bueno, nos conecta porque si nos damos cuenta, eh, en Latinoamérica, por ejemplo, las canciones, los tangos, los boleros, conectan a toda Latinoamérica. La otra vez yo estaba leyendo acerca de Vete de mí, que es un bolero muy famoso en Cuba, y resulta que ese bolero lo escribieron los hermanos Espósito en Argentina. O sea, ese bolero probablemente iba a ser realmente un tango, ¿no? Pero ahí es donde tú ves como una obra de arte se libera de cualquier cosa y toma forma y bueno, ok, en Cuba se largó, pues, o sea, un himno, ¿no? Hoy día en Cuba, ese bolero. Eh, y bueno, lo mismo pasa con, no sé, con la novena de Beethoven y la hora alegría, ¿no? Que hoy día es el himno de la Unión Europea. O sea, al final también nos conecta, ¿no? Y creo que esa es la diferencia del arte con la política. La política a día de hoy, lamentablemente, se hace de una forma muy donde, bueno, no sé, eso que digo Maquiavelo, divide y vencerás, se quedó muy presente, ¿no? En los políticos y los artistas, no, los artistas a veces era molestos más bien por eso, por esa división que se iba generando. Muchos artistas hicieron obras muy políticas, pero es muy raro que un artista se metiera en la política de frente porque eh, es una contradicción un poco, lamentablemente. Aunque política, si vamos a la etimología de la palabra, lo que significa debería ser otra cosa, lamentablemente muchas veces se trata por medio de la política de definir cosas y separarlas, ¿no? Porque es más fácil luego hacer política de esa forma. Pero no, el arte al final siempre termina conectando cosas y mientras más arte, o sea, si tuviéramos más arte en este mundo, seguramente, y más comprensión de la misma, pues seguramente estaríamos muchísimo más conectados. Wow, qué respuesta más profunda, Sergio. Y a raíz de eso también me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría dejarle a Venezuela?
¿cómo puedes decirles a todos estos jóvenes latinoamericanos también que quieran dedicarse al arte que lo hagan? Pues es una pregunta difícil porque no lo sé, tiene muchísimas variantes, pero yo creo que lo que yo podría decir es más bien que se preguntaran o que nos preguntáramos todos qué nos puede dejar una nación como Venezuela a cada venezolano, ¿no? Para hacer arte. O sea, ahí uf, hay infinidad, ¿no? Solamente si nos vamos a lo que es la, la costa venezolana, lo rica que es en ritmos y en sonidos, en música, en colores, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, no sé si yo pudiera decir algo para los jóvenes venezolanos, es bueno, que se fijen en eso, que se fijen en lo maravilloso que es ese país. Y en Latinoamérica igual lo mismo, o sea, que nos fijemos y que valoremos muchísimo lo que hay ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo vine a estudiar Europa y estoy súper contento por eso, por lo que me dedico, ¿no? O sea, yo me dedico al oboe y el oboe es un instrumento que se creó en Francia, entonces, bueno, por eso, evidentemente, vine a estudiar a Europa y estudié en París un año, ¿no? Pero sin duda alguna, una de las cosas fundamentales que he hecho estando en Europa es reconocer muchísimas cosas de Latinoamérica, ¿no? Y, y creo que sí, que sería eso lo que me gustaría, si fuera de dejar algo, como de dejar la cuestión, la curiosidad y despertar la chispa de que nos reconozcamos, de que valoremos muchísimo lo que somos, ¿no? Porque yo creo que es increíblemente rica Latinoamérica, muy rica bueno, por razones obvias, porque se mezclaron ahí todas las, todas las etnias, o sea, todas las razas, o sea, es una locura, ¿no? Está la cuestión del africano, está la cuestión del europeo, está la cuestión indígena, y después en el siglo XIX, en el siglo XX también vinieron asiáticos, vinieron árabes, vino gente de todos lados a América Latina, y todo eso coincide y convive ahí, ¿no? Entonces, hay muchísimo que la región puede aportar al imaginario, o sea, lo que uno puede dedicarse a crear, ¿no? Y Sergio, para terminar, me gustaría preguntarte algo también a nivel personal. Bueno, se dice que uno nunca termina de aprender del instrumento y que uno no tampoco termina de aprender de las personas que están alrededor de uno. No sé si nos quisieras contar alguna experiencia que has tenido, sobre todo cuando haces las cañas para el oboe. Bueno, lo de las cañas con el oboe, o sea, en el oboe lo de las cañas es un laberinto, es un laberinto infinito, ¿no? Y está buenísimo porque como tocabas decir, pues uno nunca termina de aprender, uno siempre descubre algo, uno siempre cree que acaba de conseguir el oro, que acaba de conseguir la solución para todos los problemas, y ya después de 3 días vuelves a probar una caña y dices, no, no sirve, no es lo que yo pensé, no es lo que yo sentía hace 3 días. Y bueno, al final, lo que a mí me enseñan las cañas a día de hoy, me siguen enseñando, es que uno tiene que ser súper, uno tiene que poder adaptarse súper rápido a lo que sea que uno tiene en el momento, porque una caña hoy día se comporta de una manera con una temperatura en una altura con respecto al nivel del mar. Claro, con respecto al nivel del mar, entonces eso genera una humedad y dependiendo de eso, pues la caña se comporta de una u otra forma. Y lo que uno tiene que saber como oboísta y tener herramientas eso uno tiene que saber que uno tiene que cambiar y uno tiene que tener las herramientas para poder adaptarse a lo que la caña haga, ¿no? Por supuesto que la caña tiene que estar dentro de un marco que tú la conozcas, que tú sepas cómo se va a comportar. Y eso es lo único que uno puede hacer. Pero al final, o sea, en definitiva, uno tiene que poder adaptarse, porque al final la caña siempre va a cambiar un poco. Y eso es buenísimo porque al final la vida es así, ¿no? La vida es así. Tú también uno tiene que, ahorita estamos, por ejemplo, con la cuestión con la cuestión del virus, y tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo ahora, porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿sabes? ¿No? Eso es una cuestión muy de las cañas, ¿no? Y otra cosa muy especial con respecto a eso es que, a diferencia del violín, del cello, de la trompeta, lo que es el fagot y el oboe, somos los únicos instrumentos que a día de hoy nos seguimos ocupando de una manera tan intensa con la construcción del objeto que al final vibra, ¿no? O sea, la cuerda es frotada por el arco y la cuerda vibra, ¿no? La caña es, cuando el aire la atraviesa, entonces comienza a vibrar. Pero, bueno, yo conozco muy pocos violinistas que se dediquen a fabricar sus cuerdas, o trompetistas que fabriquen sus propias boquillas. Seguramente los hay, pero no es, no es lo que es más común, ¿no? A día de hoy, cada vez son más los oboístas que compran cañas ya hechas. Sin embargo, igual no hay un oboísta que se salve de tener que ocuparse con la cuestión de las cañas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito porque es una cuestión que humaniza muchísimo más el instrumento y que, bueno, es una desventaja porque tenemos ese problema de que siempre varían, pero bueno, ya quisiera un violinista poder cambiar las cuerdas para tocar hoy Brahms y mañana poder tocar con otras cuerdas Bach o tener las cuerdas adecuadas para tocar cada estilo de música, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad, entonces uno puede dar la vuelta y verlo de esa forma, ¿no? Pero bueno, eso yo lo digo así, pero es algo sumamente relativo porque al final la caña sin duda alguna siempre es un dolor de cabeza para cualquier oboísta o fagotista. Para clarinetistas también, pero bueno, ellos tienen la boquilla, la boquilla que es una parte más fija. Nosotros tenemos la doble caña que es, bueno, sí. Es muy difícil. Bueno, Sergio, de verdad ha sido un verdadero honor que estés con nosotros y que compartieras tus experiencias con Must Know. Esperamos tenerte también pronto en otra serie de entrevistas y bueno, muchísimas gracias y hasta luego. No, muchísimas gracias y el honor fue todo mío.